qué mejor tiempo para invertir en la vida de nuestros hijos, poder establecer un fundamento, valores, principios desde que son pequeños, ¿no? Hay un estudio muy reciente que hizo el grupo Barna, que ellos son los que se dedican a hacer estudios en cuanto a la relación entre la fe y la adolescencia o la niñez. Y eso es lo que ha demostrado, que cuando más de 2 a 3 personas, adultos, maduros en su fe, invierten en la vida de un joven de 15 a 18 años, es muy probable que ese joven nunca se vaya a apartar de la iglesia o de los caminos del Señor, porque sabemos que es un fenómeno que ha sucedido, ¿no? Que a la medida que los jóvenes van pasando a la secundaria o a las universidades, especialmente en este país, pues abandonan la fe. Pero el estudio ha demostrado que entre más adultos inviertan en la vida de esos jóvenes, ya sea uno a uno o los rodeen como apoyo, pues esos jóvenes, aunque tengan sus altibajas en la fe, no se apartan de los caminos del Señor. Y qué mejor tiempo que comenzar, o para comenzar en la vida de ellos, es que cuando son pequeños, que usted pueda dejarle un legado. Todo lo demás es importante, ¿verdad? Y es necesario que usted le inculque la importancia de la educación, de que se eduque, de que sea una persona en este mundo a los ojos humanos, ¿verdad? Pero que no lo hagamos y sacrifiquemos el hecho de que sus hijos también son seres espirituales, no solamente son seres físicos, ¿verdad? No solamente es lo físico lo que importa, sino que también usted invierta en su vida espiritual, porque ese va a ser el legado más importante que usted puede dejar. Cuando usted y yo ya no estemos en este mundo, que nos puedan recordar, no solamente porque le dimos muchas cosas materiales o invertimos en sus estudios, pero porque le inculcamos valores, principios, que lo apuntamos hacia los caminos del Señor, que conocieron a Cristo a través de nosotros. Así que gracias a Lourdes por tomar ese tiempo y gracias a todos los padres que pudieron traer los niños hoy. Ahora, como siempre decimos, hemos llegado al centro de nuestro servicio de oración, el corazón de nuestro servicio de oración. Es cuando nos sentamos con la expectativa de escuchar lo que Dios tiene para nosotros, y es el Evangelio, la palabra de Dios. Y esta semana vamos a terminar ya la serie de los milagros de Jesús. O sea que hoy es la penúltima instalación en esta serie. Si usted nos ha venido siguiendo o ha venido escuchando, vamos ya casi por 7 semanas en los milagros de Jesús, viendo que los milagros también son como medias parábolas también que nos enseñan un significado aún más allá del milagro en sí. La semana pasada tuvimos la bendición de estar con el pastor Juan Sierra, tomamos un descanso, pero hoy vamos a continuar y vamos a estar en Juan capítulo 11 del 38 al 43, así que si usted tiene una Biblia, le voy a pedir que se una conmigo en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo hoy la resurrección de Lázaro, el milagro de la resurrección de Lázaro. Y si usted ha estado con nosotros, se ha dado cuenta que hemos ido aumentando, se puede decir, el nivel de dificultad humana en cuanto a la solución que Jesús puede traer a nuestras vidas. Este capítulo, o este milagro, es uno de los milagros que más se narra en el Evangelio de Juan, o sea, nos da más detalles, prácticamente un capítulo y medio, un capítulo entero. Pero no lo vamos a leer todo por el tiempo, así que vamos a leer solamente del versículo 38 al 43. Vamos a orar y pedirle al Señor que ilumine su palabra. Amado Padre, gracias te damos por tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque podemos ahora entrar delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu voz. Yo te pido que, Señor, tú me quites a mí del medio y que sea tu Espíritu Santo iluminando tu palabra. Que tú permita que solo escuchemos lo que va a producir en nosotros un deseo más profundo de amarte a ti, amar a nuestro prójimo. Y si en medio de nosotros hay alguien que aún todavía no te conoce como Señor, como Salvador, que ese sea el fin de esta mañana, como hoy vamos a aprender, Señor, que podamos creer que tú eres el Hijo de Dios y que al creer en eso podamos tener vida eterna, y aunque partamos de este mundo, podemos seguir viviendo en tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 38 al 43, 44, dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. Jesús responde: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos, en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Esto es palabra de Dios. Nosotros en los ministerios de Sunlight, en las sedes que tenemos tanto aquí como en Lake Worth y en Port St. Lucie, que es más al norte de la Florida, los pastores siempre nos reunimos para hablar, para discutir, para darnos ideas y para preparar lo que es la serie de los sermones que predicamos con anticipación. Y hace unas semanas atrás que preparamos esta instalación, que es la resurrección de Lázaro. Pero como siempre es Dios, ¿no? Sucede algo, Dios nos sigue hablando, sigue revelando cosas, pasa cosas a nuestro alrededor y Dios cambia nuestro mensaje, o así ha sido mi experiencia. Y esta semana pudimos tener la oportunidad de participar en el velorio o la celebración de una persona conocida o un hermano en Cristo, la celebración de su vida. Y eso no cabe duda que nos confronta con la realidad que es la muerte, el dolor, la prueba, el sufrimiento. Y una de las cosas que pude observar es la diferencia, ¿verdad? Que específicamente no se enfoca en el difunto, ¿verdad? Se pueden hablar cosas buenas, se hablan del impacto que tuvo esa persona en la vida de las demás personas, los familiares. Pero algo que fue distintivo, creo, para mí, fue que siempre se enfocó en todos los que estábamos ahí. El mensaje, la exhortación en todos los que estábamos ahí. Que es una realidad. Que la muerte es una realidad, es un misterio. Pero que sí que trae dolor, trae sufrimiento, trae tristeza. Pero que a Jesús podemos acudir aún en los problemas más difíciles. Aún la misma muerte. El misterio que es la muerte, y es lo único que nos puede dar esperanza, y eso es lo que pudimos no solamente experimentar, pero transmitir y ver en el rostro de los familiares, que aún llorando, pero como dice la palabra de Dios, lamentando como aquellos que tienen esperanza, y su esperanza no es una esperanza falsa, sino una esperanza que está basada en una persona, y esa persona es Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Si usted ha leído en alguna vez el Evangelio de Juan, y lo hemos titulado, lo pueden ver en su pantalla, para que puedas creer. Ahí les puse una foto para que se puedan imaginar más o menos lo que puede haber sucedido. Pero lo que nos demuestra el evangelista Juan, si usted ha leído el Evangelio de Juan, hay 7 milagros que nos va narrando, y Juan le llama señales. Y específicamente son 7, porque si usted ha leído la Biblia en algún momento se da cuenta que el número 7 es un número de perfección, es un número simbólico en la Biblia. Y estas 7 señales que se las voy a poner ahí son como preparación. Si está muy pequeño, pues le pido perdón, pero para que usted pueda ver el pensamiento que vamos desarrollando. Nosotros estuvimos estudiando hace un tiempo atrás el primer milagro, que era cuando Jesús convirtió el agua en vino, la sanidad del hijo de un oficial. Ahí le puse por si usted quiere escribirlo y buscarlo para comprobar de lo que estoy diciendo. La sanidad de un paralítico, Jesús alimenta a 5,000, Jesús camina sobre el agua, Jesús sana a un ciego de nacimiento, y entonces llegamos a lo que es la resurrección de Lázaro, que Juan nos está diciendo que esta es la señal
de todas las señales. Esta es la señal máxima. Es la señal, podemos decir, la cúspide de las señales, porque todas las demás señales van preparándonos o son un preámbulo de la última señal que va a ser la resurrección de Jesús. Por lo tanto, todas estas señales que vemos en el Evangelio de Juan hasta el capítulo 11 en el cual estamos nosotros, son una preparación para la última señal que va a ser la resurrección de Jesús. Y ahora en esta mañana nos encontramos con la señal que para el ser humano es el misterio más grande, es el problema más grande, el cual el ser humano no ha podido encontrar una solución. Incluso si usted busca y lee, se da cuenta que hay personas famosas, ricas, que han congelado su cuerpo porque están tratando o han pensado, vamos a esperar hasta que la ciencia moderna o la tecnología pueda desarrollar una cura para poder resucitar al ser humano. No cabe duda que es un misterio, es un problema para cada uno de nosotros. Pero aquí Juan nos dice que Jesús ha traído la solución a ese problema. En el versículo 43 de este pasaje, Jesús llega a la tumba, Marta, María, le dicen ya huele malo, ya han pasado 4 días y Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y los pies. La solución al problema más grande. Pero el evangelista, o Juan, le llamamos evangelista porque es el autor que Dios utiliza para revelarnos el evangelio de Juan, el tema que nos está tratando de ayudar a ver y como objetivo final de todas las señales que van aumentando en gravedad en cuanto al problema humano, van apuntando hacia un fin y un objetivo, y él nos lo dice al final del Evangelio, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, y lo ven en su pantalla, dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, o sea, en el Evangelio de Juan, pero nosotros hemos visto Marcos, Mateo y Lucas, o sea, hay otros milagros que Juan no narra, pero Juan dice, estos que yo he narrado aquí en el Evangelio mío, en el Evangelio de Juan, son para que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Vamos siguiendo el pensamiento, todas estas señales, llegamos a la séptima señal, que es el problema más grande de todos los problemas para el ser humano. Tienen como un objetivo que todos podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y al creer en Él, tengamos vida eterna. Y también lo dice María, si usted puede ver en el pasaje un poquito más atrás, cuando Marta se acerca a Jesús, cuando acude a Jesús, sale corriendo a su encuentro y mire lo que Jesús le responde en el versículo 23. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Sí, yo sé que algún día. Entonces Jesús le dijo, escuchen, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirás jamás. Y le hace la pregunta a Marta, Marta, ¿tú crees esto? Y le hago la pregunta a ustedes, ¿ustedes creen esto? Sí, Señor, dice Marta, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Es como idea central para que vayamos a desarrollar este pasaje, es que en medio de cualquier problema, sufrimiento y dolor, podemos acercarnos a Jesús. En medio de cualquier problema, sufrimiento y dolor, podemos acercarnos a Jesús. Y es lo que vamos a poder desarrollar en este pasaje a través de 3 puntos, si usted quiere tomar notas o le gusta tomar notas. Y es que lo que podemos ver en el Evangelio de Juan, que es que en cuanto mayor es el problema, cuanto mayor sea el problema, mayor será el alivio.
Porque Jesús es la respuesta que puede traer ese alivio. Y el alivio que Jesús trae es más que suficiente para transformar todo nuestro sufrimiento en alegría. Y vamos a ver el primer punto. Cuanto mayor sea el problema, mayor será el alivio. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, el Evangelio de Juan, como ya hemos dicho, estos siete milagros, estas 7 señales, van aumentando en cuanto a la gravedad del problema del ser humano. El primero es, convirtió agua en vino. Era simplemente una vergüenza que podía pasar el novio porque se acabó el vino en la boda. Era algo cultural, era una vergüenza. Pero algo tan pequeño, tan insignificante, pasar vergüenza culturalmente, socialmente, Jesús trae alivio a ese problema y convierte el agua en vino para que el novio no pase vergüenza. Pero después de eso, a sanar a un paralítico, a darle vista a un ciego, a caminar en el agua, a alimentar a 5,000, ahora aumenta el problema y es la muerte. Por lo tanto, cuanto mayor sea su problema, mayor va a ser el alivio de ese problema. Cuanto mayor sea la pérdida, mayor será el alivio, el gozo, la alegría, cuando venga el alivio. Cuanto mayor sea su sufrimiento, mayor será la alegría, la apreciación, la gratitud cuando Dios traiga el alivio a su sufrimiento, a su dolor, a su problema. Es lo que podemos ver que se va desarrollando no solamente en el Evangelio de Juan, pero en los demás evangelios. Una idea que se va presentando, no sé si usted ha leído lo que es las parábolas que nos narran los evangelistas, específicamente la parábola de las 99, las 100 ovejas. Cuando una se pierde, dice Jesús en la parábola que cuando la encuentra esa una que se pierde de las 100, deja las 99 y va en búsqueda de una, y cuando la encuentra, la carga en sí, la lleva y hay un gozo, hay una celebración. Porque cuanto mayor sea la pérdida, cuando se halla lo que está perdido, hay gozo. La mujer que tiene 10 monedas pero pierde una moneda, y cuando busca por todos lados y la encuentra, invita a todo el mundo para celebrar, porque cuanto mayor sea la pérdida, mayor será el alivio cuando es hallado. Cuanto mayor sea el sufrimiento, mayor va a ser la alegría, la gratitud cuando viene el alivio. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado eso, pero a mí, yo tengo una costumbre que cuando yo llego a la casa, Lourdes dice que soy desordenado, yo lo digo que soy estructurado. Yo llevo y siempre pongo mis cosas en algún lugar, específicamente mis llaves, porque yo digo, si las veo, siempre las voy a buscar en el mismo lugar, pero a ella le gusta ponerlas donde tienen que ir. Pero cuando yo no las encuentro, me pongo un poco enojado. ¿Cuánto les ha pasado eso que pierden las llaves? ¿Verdad? Que ese es el problema más, creo, uno de los problemas más grandes, perder las llaves. Yo creo que tienen que desarrollar algún tipo de mecanismo para encontrarle a uno las llaves, o que suenen las llaves. Me compartía un colega que él acostumbra a no tener repuestos de llave. Y una vez se le perdió la única llave de su carro y no la pudo encontrar casi por 3, 4 días. Y tuvo que ir a trabajar en bicicleta, en Uber, porque no encontraba las benditas llaves. Pero el día que las encontró, había un gozo, había alegría, estaba gritando, dándole gracias a Dios porque había encontrado las benditas llaves. Y ustedes han experimentado eso, quizás no sea con las llaves, pero Lourdes, por ejemplo, el año pasado, en enero, que pudo viajar a Honduras a ver a su papá. Hace 30 años que ella no veía a su papá, desde chiquita, desde niña. Y la alegría en el video al ver a su papá, a su familia, es increíble, ¿verdad? Porque mayor es la alegría, la gratitud, cuando lo que está perdido es hallado. Mayor es la alegría, la gratitud, cuando el alivio al sufrimiento, al problema, a la prueba, llega. Y quizás alguno de ustedes conozco sus historias, conozco sus testimonios.
Quizás algunos de ustedes han pasado por enfermedades. Y el día que recibieron ese diagnóstico de que ahora es negativo, la enfermedad ya no existe, una alegría, los he visto, los he escuchado ustedes, hay gozo, hay alegría, gracias, gloria a Dios, porque ya llegó el alivio del sufrimiento. Por lo tanto, si podemos ir desarrollando ese pensamiento para verlo a la luz de este pasaje, cuanto mayor es el sufrimiento, mayor es la alegría, mayor es el gozo, mayor es la gratitud cuando llega ese alivio. Y la resurrección de Lázaro nos demuestra que Jesús es la respuesta, que trae el alivio al problema más grande de la vida del ser humano, que es la muerte. El versículo 43 y 44, ya lo acabamos de leer, pero lo deja claro. Este pasaje está haciendo todo lo posible para dejarnos ver que Jesús es el único, la única respuesta que puede brindarle alivio, incluso al dolor, la prueba y a los sufrimientos más grandes de la vida. Escuche bien eso, a los problemas y a las dificultades más grandes de nuestra vida. Pero la invitación que Jesús nos está haciendo en este pasaje, le hace a usted, me hace a mí, es que se los podemos llevar a Jesús. Se los debemos llevar a Jesús. Incluso si usted no se percató, en el versículo 41, Jesús dice, entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, escuchen esto, la oración de Jesús ya había orado al Padre. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. El Padre y el Hijo siempre están en conexión en cuanto a la perfecta voluntad de Dios el Padre. ¿Y es para qué? Para que podamos creer que Jesús es el único que puede traer alivio a los problemas más grandes de nuestra vida, a los sufrimientos, a las pruebas, al dolor más grande de nuestra vida. Pero debemos de llevárselos a Él. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra responsabilidad, llevárselos a Él. Hay un síndrome que se llama el efecto del espectador. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha tomado alguna clase de psicología. Esta es una clase o es un síndrome que se habla siempre en la clase de introducción a la psicología. Se conoce como el síndrome del espectador. Y fue nombrado así porque en 1964, el 13 de marzo, hubo una joven llamada Catherine Genovese, que fue asesinada a los 28 años en la ciudad de Nueva York, a la entrada de su apartamento. Y se le llama el síndrome del espectador porque los psicólogos o los sociólogos han dicho que hay algo dentro del ser humano por naturaleza, que cuando usted vea que hay una necesidad, es muy rara la vez que uno tome la iniciativa y salga a suplir esa necesidad. No estoy diciendo que no todo el mundo sea así, pero por naturaleza es muy común que haya un peligro, haya alguien en peligro, haya una necesidad, y por naturaleza nadie haga nada. Y esto fue lo que sucedió. La joven desde las 3:20 de la mañana gritó duro, pedía socorro, auxilio, y hasta las 3:50 de la mañana nadie llamó a la policía. Incluso después los testigos dicen que vieron, pero ellos asumieron, no, eso quizás va a ir fulano. Y fulano asumió, quizás fulano va a ayudarle. Y fulano también asumió que fulano le iba a ayudar. Y al final nadie le ayudó. Y los policías, el reporte de policía dice que si alguien por lo menos hubiera gritado, hubieran prendido la luz, no hubiera muerto la muchacha. Pero murió, y de ahí sale lo que es el síndrome del espectador. Pero ¿por qué ustedes creen que nadie salió a ayudarle? No tienen que contestarme, pero pueden contestarse internamente. Quizás usted piense, bueno, no, no es mi familiar, no es mi conocida. ¿Qué tal si yo voy, verdad? Muchas personas pudieron haber pensado eso.
Quizás si yo salgo me van a matar a mí. O yo no la conozco, no es mi familiar, no es mi amistad. ¿Por qué yo me voy a meter en los problemas de las demás personas? Es muy posible que las personas pensaron así. Pero lo importante que necesitamos saber nosotros, independientemente del síndrome del espectador, hay una cosa que la Biblia nos deja claro en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es que Dios no es así con nosotros. Dios sí bajó en la persona de Jesús, Él escuchó nuestro grito, Él escuchó nuestro clamor y Él sí bajó. Él no pensó en si se iba a arriesgar, Él más bien vino sabiendo que sí iba a morir. A Él no le faltó amor por nosotros. Incluso si usted puede ver aquí en el pasaje, la respuesta de los judíos cuando ven a Jesús, en el versículo 33, dice, al ver llorar a María y los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Diferente a lo que le contesta Marta, ¿verdad? Marta le contesta, yo soy la resurrección y la vida. A María le contesta, ¿a dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor, le respondió. Y el versículo más corto en toda la Biblia, que nos demuestra la humanidad de Jesús, dice que Jesús lloró. Y la gente decía, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. ¿Qué nos demuestra el Nuevo Testamento, la palabra de Dios? Que a diferencia del síndrome del espectador, de todas estas personas que pensaron, no, quizás me matan a mí, o que no lo conozco, Jesús, Dios en Jesús no pensó en eso, sino que Él sí bajó, Él sí arriesgó su vida y le contesta la pregunta a María y a Marta, que ellas preguntan, Señor, si solamente hubieras estado aquí. Y los judíos dicen, miren cuánto lo quería. Pero ¿por qué es Jesús capaz? ¿Por qué Jesús es capaz de hacer eso? Porque Él sí puede ser nuestro Salvador. Versículo 47, mire lo que nos dicen un poquito más adelante. Dice, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. El 49 dice, uno de ellos llamado Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre, pero por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Y miren lo que dice Juan después, más adelante, él recopilando toda esta información, dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. ¿Por qué Él sí puede hacerlo? ¿Por qué Él sí es capaz? Esta semana que me tocó reunirme con un cardiólogo porque la doctora de cabecera me había referido para ver algunas cosas, terminamos hablando de todo menos de lo que la razón por la cual me había referido ahí la doctora. Pero él era musulmán y empezamos a conversar cuando él se dio cuenta cuál era mi oficio. Me dice, ¿cuál es la diferencia? Yo soy musulmán, mi esposa es cristiana. ¿Cuál es la diferencia entre los católicos, los musulmanes, los budistas, los hindús? Y llegamos a hablar específicamente de este tema. ¿Por qué Jesús es capaz? ¿Por qué Mohammed? ¿Por qué Buda? ¿Por qué Confucius? ¿Por qué el Dalai Lama? ¿Por qué no ellos? ¿Y por qué Jesús? Y este pasaje nos lo deja claro. Porque Jesús fue completamente hombre, por eso lloró por el dolor que causa la muerte del pecado, pero a la misma vez es capaz porque es divino. Y llegamos a esa conclusión, amado cardiólogo, con todo respeto, o Jesús estaba loco, o era un mentiroso, o Él era quien dijo que Él era, que era Jesús, el Dios encarnado, el único que sí puede
morir por nosotros, el único que ha derrotado el poder que tiene el problema más grande en nuestras vidas, que es la muerte. Y con todo respeto, el musulmán, el cardiólogo dijo, ahí no te puedo alegar, porque Mahoma, Confucio, Buda, todos han muerto. Pero el único que ha podido resucitar de entre los muertos, el único que ha podido vencer la nube que queda sobre nosotros por la muerte, ha sido Jesús. Amén. Este hombre que está aquí, Wesley Autry, ahí está recibiendo un honor por el presidente. Incluso dicen que Donald Trump en ese entonces, cuando no era presidente, le dio $10,000. ¿Pero por qué se la dio? Dicen que en el año 2007, este hombre Wesley Autry es el apellido de él. Si no me creen, lo pueden buscar. Esto está en Google, es una historia real. Las dos son historias reales. Sé que un joven que estaba en el tren subterráneo en la ciudad de Nueva York, en un momento tuvo una convulsión porque él sufría de epilepsia. Y dice que el joven cayó a los carriles del tren, en el subway en Nueva York, en lo que es el tren subterráneo. Y Autry, en el momento que vio, él estaba con sus dos hijas pequeñas, pero lo vio y que cayó a las vías del tren. Dice la historia que él se tiró y lo agarró, porque todavía estaba convulsionando, y se tiró al lado, dice, donde había una separación entre las dos vías del tren, y en ese momento venía el tren, y el tren pudo frenar hasta el punto de que lo pasó por encima, pero él dice que puso su cuerpo encima del joven, y lo único que quedó fueron rasgos de grasa en la espalda de Wesley. Y lo coronaron como un héroe, ¿verdad? Un héroe. El presidente, el alcalde, Bloomberg le dio una medalla. El presidente Trump le dio, creo que son $10,000, exacto, $10,000 por haber lo que él hizo. Amado, pero Jesús es exactamente ese tipo de héroe, pero de una manera mucho más gloriosa. Él no solamente desciende a las vías del tren, pero en nuestro lugar de peligro nos cubre de la muerte, y Él mismo, Él mismo asumiendo la muerte en nuestro lugar. Él ve nuestros problemas, Él vio nuestros gritos, y Él no se quedó atrás, no se quedó diciendo, no, eso es problema de ustedes. Podemos mencionar a Mahoma, podemos mencionar a Buda, a Confucio, lo que usted quiera creer, pero Jesús fue el único que en la encarnación dijo, yo me meto al fango con ustedes, yo me meto a sus problemas, a sus sufrimientos, a sus dolores, y no me quedo atrás, sino que yo mismo los trago. Yo me trago la copa del sufrimiento de cada uno de ustedes que están aquí presentes. ¿Pero para qué? Es esta señal, dice que todo apunta para que usted y yo podamos creer que en Él existe la vida. Y por último, el último problema, el último punto de este pasaje, es que el alivio que trae Jesús es suficiente para transformar todo nuestro sufrimiento en gozo. Cuanto más grande sea el sufrimiento, mayor será el alivio y la gratitud cuando viene el alivio de ese sufrimiento, de ese problema, de esa prueba. Y Jesús es el perfecto, el único alivio para ese problema. Y en cuanto más sea el problema, más grande sea el problema, más grande será el alivio. Y el alivio que Jesús trae es más que suficiente para transformar todo nuestro sufrimiento en gozo. ¿Y cómo lo podemos ver en este pasaje? Si usted lee un poquito más adelante, el capítulo 12, Juan narra esto después de que pasa esto, de que Jesús resucita a Lázaro. Dice el versículo 1 del capítulo 12, dice, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. Marta tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Nuevamente Juan nos dice, en cuanto mayor sea el problema,
mayor es la gratitud, el gozo, la alegría, cuando viene el alivio de ese problema. Joni Eareckson Tada es una mujer, no sé si algunos han escuchado sobre la vida de ella, pero es una mujer que a los 17 años de vida, porque era una mujer muy activa, sus padres, incluso su papá era un nadador olímpico en los Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos. Y ella a los 17 años tuvo un accidente porque se tiró de clavado al Chesapeake Bay, que es una bahía en los Estados Unidos, y sufrió un accidente que la dejó a ella parapléjica. Nada de movimiento en sus piernas, nada de movimiento, poco movimiento en sus manos, sus brazos. Y ella sufrió por una etapa de depresión, de ansiedad, sufrió bastante. Pero ella dice en sus libros que ha escrito, y uno de los que más me llama la atención es uno que ella titula Heaven o el cielo. Dice que lo único que la pudo ayudar a ella, y hasta el día de hoy vive en una silla de ruedas eléctrica, dice que lo único que la pudo ayudar a ella fue su fe en Cristo. Y le voy a leer lo que ella dice para no decirlo equivocadamente. Ella dice que, la Biblia dice que un día la gente caminará por calles de oro. Eso lo dice Apocalipsis. Dice que un día en calles de oro ella va a ver a sus amistades, a sus familiares, a la gente que conozco, a todo lo que he perdido, a todo lo que se me ha sido quitado, podemos decir. Todos estarán caminando, dice ella, pero yo caminaré. ¿Entendieron esa parte? Todos estarán caminando en las calles de oro, mar de cristal, pero yo caminaré. Cuanto mayor sea el sufrimiento, mayor será el alivio que trae Jesús. ¿Por qué? Parapléjica ella en este mundo, quizás nunca ella vaya a poder caminar, pero ella ve más allá, se ve en el nuevo cielo y la nueva tierra y dice, yo caminaré, yo estaré caminando porque cuanto mayor es el dolor y el sufrimiento, mayor será la alegría cuando llegue la restauración de todas las cosas que trajo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 18, mire lo que nos dice. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Cualquiera sea tu sufrimiento, yo creo que podemos hacer una encuesta. Todos creo que podemos decir que este año, estos últimos 2 años, tanto aquí, en cualquier país, en este estado, hemos experimentado dolor, pruebas, sufrimientos, llantos, gritos, ansiedad, pánico. Pero yo le aseguro que cualquiera que sea su dolor, su problema, en ese día, como Joni Eareckson Tada, nadie va a decir, no, fue demasiado lo que yo sufrí, porque lo que experimentaremos en la presencia de Dios será amplificado mucho más. Como dice el Salmo 56, versículo 8, dice, toma en cuenta, oh Señor, mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Escuche esto, hermano, escuche esto, iglesia. No hay dolor, no hay lucha. No hay una lágrima que haya caído de tu ojo en este mundo quebrantado que Dios no la tenga guardada en su mano. La Biblia deja en claro que cuando comparamos nuestra gloria futura con estos sufrimientos presentes, recibiremos con gozo 10 veces mayor, más que el sufrimiento que hemos experimentado de este lado de la eternidad. No hay una sola lágrima que se haya derramado, de alguna manera que se haya desperdiciado, como dice este pasaje. Cualquiera sea el dolor, cuanto mayor sea el dolor, mayor será la alegría. Y como termina Juan diciendo, el propósito de cada uno de estos milagros, de estas señales, es que usted y yo podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y al creer en Él, podemos tener vida. Y aunque muramos de este lado de la eternidad, estamos vivos con
Al comienzo de esta lectura, al comienzo de narrar este milagro, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro. Voy a levantarme un poquito más. Dice, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y mire lo que dice Juan, Jesús te ama. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero dice, a pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y dijo esto a sus discípulos, es necesario que yo me quede un tiempo más para que esta resurrección, para que nadie diga, no, es mentira, es un mito, él estaba durmiendo, todavía pasaban 2 días nada más, no. Es necesario que yo me quede 4 días para que nadie vaya a decir que solamente estaba durmiendo. Es necesario que ustedes vean que él estaba muerto para que ustedes puedan ver que un día ustedes también resucitarán, porque yo resucitaré de entre los muertos, conquistaré el poder de la muerte sobre cada uno del ser humano que existe y ha existido, para que todo aquel que en él pueda creer, que ponga su fe en Jesús, aún en este mismo momento pueda creer que ese dolor, ese sufrimiento es para tu bien, es para mi bien, pero como lo dice el pasaje, fundamentalmente es para que Dios revele su gloria a través de tu vida. Y la gloria máxima que se ha revelado es en Jesús. O puedes creer, Él es un loco, o es un mentiroso, o Jesús es Dios. ¿Qué vamos a creer? ¿Con Marta o como María? ¿Crees que soy la vida, la resurrección? Si crees, tendrás vida eterna. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos demuestra nuevamente, oh Dios, que todas las señales que tanto Juan, Mateo, y Juan dice que incluso no habría suficiente libro, papel, instrumentos para escribir todas las señales que hizo Jesús con el fin de demostrarnos de que Él es el único que ha descendido, que no se quedó apartado de nuestros problemas, que entiende, que los conoce, que sabe nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestro llanto, y que Él descendió. Él se involucró en nuestro problema, Él tomó nuestros pecados sobre sí en la cruz del Calvario y la muerte no lo pudo detener, porque fue el único que pudo vivir impecable, perfectamente, y resucitar de entre los muertos para ahora poder nosotros tener vida, Señor. Yo te pido por aquellos que están entre nosotros que quizás están encontrando vida donde no la van a encontrar, vida donde solamente la encontrarán temporalmente. Oh Dios, que hoy tú puedas regalarles fe para creer que solamente si ponemos nuestra fe en ti podemos tener vida eterna y una vida en abundancia, una vida que sea con propósito, con significado y con identidad de este lado de la eternidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.